Amados hermanos, amigos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día apartado para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Disfrutamos de un día quizás frío, quizás la humedad de la lluvia anterior ha traído este frío que eh, nos puede incomodar, pero también es necesario. Todo lo que el Señor ha creado es necesario y útil para sus hijos. Hoy disfrutamos de este día apartado para honrar, para glorificar a nuestro Dios, y es bueno que en su plenitud sea motivo de agradecimiento en nosotros por los beneficios recibidos de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 9. Primera de Pedro 2, versículos 1 al 9 será nuestra base bíblica para el día de hoy en esta predicación. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Oramos. Dios bondadoso, en esta hora inclinamos nuestros rostros delante de suyo para, primero que todo, agradecer por los beneficios recibidos de su mano, por la salvación en Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro medio de justicia para poder estar delante suyo en nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque usted no miró nuestra flaqueza, por el contrario, por amor a ella, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero resucitándola al tercer día, nos da la victoria sobre el pecado y nos permite tener la esperanza de la vida eterna en los cielos. Dios eterno, en esta hora encomendamos este mensaje, esta predicación en sus manos. Usted obre en su palabra para que al llegar al corazón, a la mente del oyente, pueda también redarguir los corazones y nos permita a cada uno de nosotros que seremos parte de ella, poder también considerar su consejo, su voluntad para nuestras vidas, sea bendiciéndonos, sea guiándonos, para que podamos ser parte de este pueblo escogido, disfrutando también de los beneficios, pero también de las responsabilidades de ser parte de él. Su bendición sea en nosotros por Jesucristo, su Hijo. Amén. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Un pasaje maravilloso que nos lleva a considerar que mediante esta elección de Dios, nosotros debemos anunciar quién es Cristo, quién es Él, cómo ama, cómo entrega su vida y cómo también nos rescata de el tormento eterno. Pero, ¿quién es Cristo en nuestra vida? El apóstol Pedro escribe a los cristianos que han sido elegidos según la presencia de Dios y que por medio de su Espíritu Santo nos ha santificado para que le obedezcamos y seamos purificados. El apóstol le escribe a la iglesia, al grupo de creyentes, pero también vamos a notar que hablando a la iglesia llega también la palabra de Dios a todos aquellos que han sido elegidos
en la presencia de Dios en la eternidad, recordando que hemos sido regenerados por su gran misericordia, dándonos un nuevo nacimiento por la resurrección de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Después de esto, en su primer capítulo, Pedro nos recuerda que nuestra fe es dada por Dios. La introducción que hace a su carta habla de esta elección, habla de esta presencia de Dios, habla de la misericordia de Dios y nos recuerda que hemos sido regenerados por su gran misericordia, dándonos un nuevo nacimiento por la resurrección de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Como decía, después de esto, Pedro nos recuerda que nuestra fe es dada por Dios, pero especialmente nos habla que por la fe alcanzamos salvación para nuestras almas. No es por algún mérito en nosotros, no es por alguna característica especial nuestra, muy por el contrario, es porque Dios nos eligió en la eternidad. Porque esta Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eligió a quienes habrían de llegar a la salvación. Y eso lo obra el Espíritu Santo, el sello de la salvación, el cual obra en los corazones para comprender la palabra de Dios, para entender el llamado, cada uno en su tiempo, por cierto. Por la fe alcanzamos salvación para nuestras almas y que por ella nos sometemos también a la preciosa y soberana voluntad de Dios. Primera Pedro 1, 18 al 23 escribe el apóstol, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, ha sido sacado de aquella ya vieja conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido rescatados de esa actividad corruptible, pero no con oro o plata, no fue con un pago material, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Esto estaba preparado desde antes, pero manifestado, dado a conocer en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él, Cristo, creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, para que vuestra fe, nuestra esperanza, o nuestra creencia y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Cuál verdad? Y ahí es donde muchos se preguntan. Esta verdad, la Biblia. En esta verdad han sido purificadas nuestras almas por el Espíritu Santo, que bueno a nosotros, que nos permite entenderlo, en caridad hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. La relación de los que creen esta verdad, de los que creen en Jesucristo, de los que han recibido a Cristo como su Salvador. Siendo renacidos, murió el viejo hombre y nace el nuevo hombre. El viejo hombre sin Cristo, el nuevo hombre en Cristo. No de simiente corruptible, como decíamos anteriormente, oro o plata, sino de incorruptible, Jesucristo, por la palabra de Dios, la Biblia, que vive y permanece para siempre. Aunque si hablamos de la palabra, si vamos a Juan capítulo 1, donde nos dice, en el principio era el verbo, la palabra, y este verbo es Cristo, es Dios. O sea, Él es su palabra, Él es el que hace todo. La fe en Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, nos permite creer, escuchar y obedecer. Como dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradado. La pregunta, ¿nos agrada tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Nos agrada tanto escuchar la voluntad de Dios? Lucas 6:46 nos recuerda, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Cristo es nuestra piedra angular, nuestro sustento, quien nos reconcilió con el Padre. Y el apóstol Pedro solo recuerda que el Señor Jesucristo es la base que sostiene la fe del creyente. En palabras simples. De la misma manera nos hace meditar en las palabras de nuestro Salvador, que debemos hacer lo que Él dice. Hacer lo que dice el Señor. ¿Estamos dispuestos?
¿Estamos preparados? ¿Estamos conscientes de lo que significa hacer la voluntad del Señor? Hoy la invitación es a dejar, desear y reconocer. Dejar, desear y reconocer. Pero esto sucede solo cuando Cristo es nuestra piedra angular. Dejando pues, como dice primera de Pedro 2:1, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. El apóstol Pedro, el fiel siervo de Jesucristo, el hombre cuya vida nos muestra la mayor lucha por ser fiel, por llevar una vida acorde al llamado recibido. Este hombre, en el capítulo 1, escribe en relación a la fe en Cristo. Nos habla de la comunión con Cristo y cómo debe ser nuestra relación con Cristo. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no conformándose con los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. En este capítulo nos habla de la fe, de no conformarnos de a lo anterior. Y esta fe hace una transformación, por eso empieza diciendo el capítulo 2, dejando pues. En este capítulo 2 somos llamados a actuar en esta relación que tenemos con el Salvador. Somos llamados al hacer o a hacer. No nos conformándonos con los deseos que teníamos antes, porque hemos sido renovados, sino que aquel como nos ha llamado es santo, nosotros debemos ser santos. En todo. Y dice en toda conversación. Hasta en esos pequeños detalles debe haber santidad en nosotros. Y este capítulo 2 nos llama a eso. El Señor Jesucristo nos llama a dejar. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que nos separan de Él. Dejando pues, y ahí da un pequeño listado, malicia, engaño, fingimientos, envidias, detracciones. Después de instruirnos sobre la fe y el resultado de ella en la vida del ser humano, que recibe el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo, nos lleva a tomar decisiones espirituales significativas. Quizás hoy esa es la lucha del creyente, dejar. O esa es la lucha quizás no solo del nuevo convertido, sino de cada uno de los creyentes en Jesucristo. Adultos, jóvenes o niños, hombres o mujeres, cada uno está llamado a dejar. Pero al tener que dejar, se crea un conflicto en nosotros. Como decía, después de instruirnos sobre la fe y el resultado de ella en la vida del ser humano que recibe el perdón de sus pecados, nos lleva a tomar estas decisiones significativas, espirituales por cierto, decisiones que muestren al Cristo resucitado en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras conversaciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Como dice Pablo en Efesios 4:2, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, a lo antiguo, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, a que dejéis a la forma en que vivías antes de conocer a Cristo. Quizás hay alguien que puede decir ahora, pero yo nací en el Evangelio, no conozco otra vida. Bueno, no se aparte de ella. Desde el momento que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, hay una vida antigua. Aunque hayamos nacido en el Evangelio. Por cierto, yo no nací en él. Llegué siendo niño a conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador. E igual pasé por un sinnúmero de situaciones que tuve que dejar. Porque a lo mejor estaba en esa condición, no queriendo dejar. ¿Pero qué tenemos que dejar? El viejo hombre viciado en los deseos de error. Aquel hombre que se equivocaba, que seguía el pecado o que pecaba, que tenía envidias, enojos, que robaba, que bebía, que adulteraba, en fin,
que tenía un sinnúmero de pecados. Esos errores hay que dejar. Dejar, olvidar. Traduce una palabra que dice abandonando, despojando. O sea, podríamos decir que en vez de decir dejando pues, abandonando pues, despojándose. O sea, ya no lo llevamos con nosotros, lo dejamos allí, olvidado, sin recordar. Pedro está tratando de decirle a la iglesia que debe sacar de su vida aquellas costumbres que tenía antes de recibir la fe en Jesucristo. A estas alturas de nuestras vidas cristianas, hemos dejado aquellas cosas que nos separan de una vida consagrada al Señor. Hemos dejado de lado aquellas cosas que impiden la consagración de nuestro ser, la santificación, la santidad. Quizás nos acostumbramos a vivir con el pecado. Y quizás miramos a otros y podemos ver y cuestionar el pecado del otro. Pero el llamado del Señor hoy es a que revisemos nuestra vida. Si hay algo que no hemos corregido, aún es tiempo. Porque si hay un pecado en nosotros, no solo debilitamos nuestra vida espiritual, sino que también debilitamos la iglesia del Señor. Cuando muchos dicen, ¿por qué la iglesia no crece? Es porque el pecado está allí. Satanás a través del pecado impide el desarrollo. Por eso Cristo tiene que ser nuestra piedra angular, la que sustenta todo, la que le da forma a este edificio. Pero una forma no al diseño mío, sino al diseño que Él preparó. Dejando pues toda malicia, todo engaño, fingimiento, envidias y detracciones. ¿Qué falta que dejemos de lado para encontrar la santidad, para llegar a ser perfectos siervos del Señor? La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es impresionante. Le lleva a transformar, a cambiar todo lo necesario para poder ser un instrumento digno para Dios. Dejando pues, ya es tiempo, ya es necesario dejar, olvidar, abandonar todo aquello que nos impide la santidad y la consagración. No te aferres al error. Por favor, querido hermano, querido amigo, no te aferres al error. Doblega tu orgullo, tu vanidad y deja a Cristo entrar. Deja a Cristo que transforme tu vida. Deja a Cristo que te limpie de todo pecado. Yo ya lo hice. Y cada día reconozco mi falta delante del Señor. Pido perdón. Y ruego por la santidad que solo Él puede dar, ya que mi condición me impide. ¿Por qué cuesta tanto dejar el pecado? ¿Por qué cuesta tanto dejar el viejo hombre viciado en los deseos de error? ¿Será que no queremos separarnos de aquellas cosas, de aquellas costumbres que teníamos? ¿Será que no le creemos realmente a Dios? ¿Que no creemos en sus palabras y esa duda nos hace mantener una vida sin cambios para honrar su santo nombre? ¿Cuántos por años viven fingiendo una relación? ¿Cuántos por años viven fingiendo su conversión al Señor? Inclusive en eso muchos, por agradar, por el medio social que se forma en la congregación, ¿cuántos llevan una vida cristiana falsa porque no han sido capaces de dejar el pecado de lado, de dejar aquello que entorpece la relación con el Señor? Dejando pues. Pero también el Señor nos dice, desead. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Desear es anhelar con intensidad. Como los recién nacidos desean su leche y cuando la piden insisten, es una prioridad. Lloran, gritan, reclaman su derecho a alimentarse. No miran reloj, no les importa si el papá o la mamá recién se acostaron o están descansando, nada. Solo reclaman su alimento
lo desea con intensidad y lo pide. Y aquellos que han tenido la bendición de ser padres saben de lo que estoy hablando. De repente no basta solo con colocar el chupete, el chupón, porque porque hay una necesidad de alimentarse. Pedro escribe que debemos desear la leche espiritual. Esta es la palabra de Dios, la voluntad del eterno y todopoderoso Señor, la única que nos puede dar la oportunidad de crecimiento, desarrollo, la única que nos puede santificar y apartarnos de aquellas cosas que debemos dejar con urgencia, aquellos pecados que estorban en nuestras vidas y detienen nuestra consagración y la consagración o el avivamiento de la iglesia a la cual pertenecemos. Una leche sin engaño, verdadera, no adulterada, que sea pura. Esta leche de buena calidad permite crecer, desarrollarse sano. Es necesaria para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. De la misma manera, la leche espiritual permite lo mismo. Permite crecer, desarrollarse sano y es necesaria para el crecimiento y desarrollo espiritual. Nadie puede crecer, nadie puede avanzar en la vida como hijo de Dios sin su palabra. No podemos. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cuánto hemos crecido, es la pregunta? ¿Cuánto nos hemos desarrollado en esta vida cristiana, esta vida espiritual? Secularmente crecemos y nos desarrollamos muchísimo. Prebásica, básica, media, universidad, magíster, doctorado, en fin, y pueden seguir los estudios, las capacitaciones. Hay desarrollo, hay crecimiento, hay avances. Y muchos dedican tiempo exclusivo para ello. Pero en esta vida con Cristo, en esta relación que hemos recibido de Dios, que nos tomó como hijos, ¿qué nos detiene para el desarrollo? ¿Qué nos detiene para crecer? ¿El mirar al hermano? ¿El mirar los pecados de otros? ¿El cuestionar la falta de fe? ¿Qué está sosteniendo tu edificio espiritual? ¿Es Cristo aquella piedra angular que los edificadores rechazaron y que fue puesta como piedra del ángulo? ¿Es Él ese centro? ¿Qué nos detiene para el desarrollo? En más de una ocasión les hemos dicho a nuestros hijos, ustedes tienen que ser mejores que nosotros, deben llegar más lejos, pero todo relacionado con el ámbito material, secular, profesional, el nombre que queramos darle. Deseamos que para ellos crecimiento y desarrollo. Pero ¿qué está sucediendo con la vida espiritual? ¿Estamos deseando que crezcan de la misma manera? ¿Le estamos dando herramientas para que se desarrollen espiritualmente nuestros hijos? Llega un momento en que los hijos deberán tomar decisiones en cuanto a su fe, en cuanto a su relación con el Señor. ¿Le hemos dado un ejemplo digno de imitar? ¿O están creando adversidad al Evangelio? Hoy tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, para que vean el Evangelio como lo más beneficioso para sus vidas. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Que cada uno de aquellos que escucha la palabra del Señor pueda desearla como este alimento esencial para el crecimiento y desarrollo. ¿Qué está sucediendo con la vida espiritual? ¿Estamos deseando que todos crezcan de esa misma manera? Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, de manera que si alguno ha tenido un encuentro con Jesucristo como su Salvador, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva vida en Cristo debe y debería crear en nosotros un cambio importante. La palabra de Dios debe ser nuestra herramienta de cambio, de crecimiento,
Por ello debemos desearla, debemos buscarla, utilizarla, comerla, estudiarla dedicadamente. Cuando digo comerla no es que saque las hojas y las mastique y las trague, sino que leerla habitualmente, cotidianamente, escudriñarla, donde usted saque, desmenuce y pueda sacar ese alimento puro que llega a su corazón. Lamentablemente en muchas ocasiones nos quedamos con quien entrega el consejo de la palabra de Dios y no con el mensaje que el Señor ha enviado. ¿Qué digo con esto? Que muchas veces miramos a la persona que está predicando, a la persona que está enseñando, a la persona que está hablando. Amados hermanos, amigos, no miren al que habla, porque es un hombre y puede cometer errores. Y a través de la historia a lo mejor hemos visto a muchos grandes predicadores que han tropezado y han caído, porque Satanás busca eso, destruir el crecimiento, el desarrollo de la palabra de Dios. No miremos a las personas, miremos a Cristo, miremos su palabra. Individualmente esforcémonos y seamos un aporte para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hoy necesitamos recordar quiénes somos en Cristo para poder renovar fuerzas espirituales y poder salir victoriosos en esta lucha contra Satanás. Desead, como niños recién nacidos, la palabra de Dios para crecer y poder enfrentar al enemigo. Cuando Cristo es nuestra piedra angular, dejamos aquellas cosas que nos impiden entregarle nuestra vida, pero también deseamos su palabra, su voluntad, para que nos guíe, para que transforme, para que corrija aquellos errores que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque somos especiales. Mas vosotros sois. ¿Qué somos? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes somos? ¿O de quién somos? Los corintios tenían este debate, discutían de quién eran. La humanidad, o mejor dicho, la carnalidad de una congregación lleva a confusión, debilidad espiritual, falta de crecimiento y desarrollo espiritual. Y la iglesia en Corinto, que nosotros lo estudiamos en la primera y segunda Corintios que escribió Pablo, nos muestra aquello. En 1 Corintios 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pedro, acá en nuestro texto base, nos lleva a un gran conflicto. Sí, ya que en medio de nuestra carnalidad, nuestra humanidad, de nuestra forma débil de servicio ante la falta de crecimiento y desarrollo, y nuestro nulo deseo de dejar aquellas cosas que nos separan del Creador y Dios eterno, nos dice, más vosotros sois. Porque aquí Pedro le está hablando a la iglesia, y le dice a la iglesia, dejen todos estos pecados, deseen la palabra de Dios. Está hablando de nuestra carnalidad. Pero aquí en el versículo 9 nos dice, mas vosotros sois. ¿Qué somos? Porque tiene que clarificar lo que somos. ¿Será tan grande nuestra confusión? En muchas ocasiones, sí. Hoy podemos ver a muchos confundidos. Pedro tenía claro la necesidad de la iglesia. El Espíritu Santo lo guió a escribir sobre este tema. ¿Quiénes somos en Cristo y qué debemos hacer como hijos del Altísimo? ¿Quiénes somos? Somos linaje escogido, una familia especial, separados de los demás, escogida, distinta al resto. Linaje escogido, un término que quizás no es muy habitual en nosotros. Esta familia especial, que no es cualquier cosa.
¿Quiénes somos? Somos un linaje escogido, pero también somos un real sacerdocio, sacerdotes reales del rey. ¿De cuál rey? De Jesucristo. Somos sacerdotes de Jesucristo. El sacerdote es aquel que lleva la palabra de su rey, la palabra de Dios, a aquellos que están alrededor. Y así lo hacemos, en nuestros hogares, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Testificamos del amor de Cristo. Somos sus sacerdotes. Pero también dice que somos gente santa, una nación, una raza, especialmente alguien no judío. Se refiere aquí el pasaje en la parte, en la traducción. Una raza separada, apartada del resto, alcanzada a pesar de su pecado, fue alcanzada para salvación. Como dice Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le reconocieron, dioles potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Quiénes somos en Cristo? Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pero también somos pueblo adquirido, un pueblo, una nación de gran cantidad de cualquier gente, referido al Israel espiritual de Dios, o sea, a todos los cristianos. Mas vosotros sois, mas todos los que han recibido a Cristo, somos en Cristo estas cuatro características. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Cuatro características que deben hacernos pensar, a lo menos, quiénes somos. Pero no quiénes somos en lo natural, sino que en lo espiritual. Quiénes somos en Cristo. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, si hemos disfrutado de la misericordia de Dios, que nos ha mostrado el camino para llegar al arrepentimiento de nuestros pecados, reconociendo a Jesús como el único medio de gracia que puede justificarnos delante de Dios y darnos acceso a la vida eterna, debemos reconocer quiénes somos. Nada es por mérito alguno nuestro. El Señor y Salvador es quien nos ha dado este beneficio, esta característica especial. Ahora, ¿llevamos vidas de acuerdo a estas características? ¿Llevamos vidas de acuerdo a este detalle que escribe Pedro? Como se usa hoy, realicemos un checklist, una lista de chequeo, una lista de verificación. ¿Cumplo con las características de un hijo de Dios? Dejando, deseando, reconociendo. O reconocer, desear y dejar. Verbos que indican acción, movilidad. Como creyentes redimidos por la sangre de Cristo, debemos estar en acción permanente, ya que la falta de acción crea enfriamiento. La falta de movimiento crea atrofia, crea congelamiento de nuestra movilidad y nos cuesta mover, atrofia nuestro ser. El enemigo, Satanás, también se encuentra en movimiento, pero buscando a quien devorar. Reconocer, desear, dejar. O dejar, desear y reconocer. El apóstol Pedro nos dice que somos especiales. Somos diferentes a todos aquellos que no han recibido, que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Dios. Pero, ¿qué tan diferentes somos? ¿Sentimos que somos especiales, distintos al resto? Hoy debemos marcar una diferencia con el resto, con el mundo, con el pecado. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dejando pues el pecado, deseemos la palabra de Dios como niños pequeños, reconociendo quiénes somos en Cristo. Y si aún no has tenido un encuentro con el Señor, hoy es el momento también para dejar el pecado, desear la voluntad de Dios y transformarte en parte de este linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Que el Señor nos bendiga y nos permita reconocer la diferencia cuando Cristo es nuestra piedra angular. Oramos. Dios bondadoso, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por Jesucristo, quien dejó la eternidad para descender, hacerse hombre, morir en la cruz, sufrir por nosotros y darnos esta salvación y darnos esta fe que nos permite desarrollo, crecimiento y servicio. Que su mano de amor, oh Padre Celestial, sea sobre cada uno de quienes escuchan este mensaje, para que, si han tenido un encuentro personal con usted, podamos, Señor, fortalecernos, dejar aquellas cosas que aún impiden la consagración, que aún impiden la santidad. Pero si alguien aún no ha tenido ese encuentro personal con su Hijo Jesús, toque su corazón para que pueda, Señor, reconocerle como Salvador de su vida, Salvador de su alma. Padre Santo, que su mano de amor y su misericordia sea sobre cada uno de nosotros y sosténganos hasta que Cristo venga, en cuyos méritos, Señor, rogamos todo esto. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente